Nunca imaginé que un millonario transformaría la vida de un niño bailarín y su hija paralizada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en el escenario, las luces brillaban intensamente y mi corazón latía con fuerza. Al fondo, vi a mi hermana Valentina, una niña de ojos brillantes y una sonrisa que hacían olvidar su silla de ruedas. Siempre había estado ahí, aunque su vida era una lucha constante. La música empezó, y sentí el aire cargarse de una emoción que solo los bailarines conocen, pero ese día, algo pasó. En medio de un giro, me caí. El dolor me recorrió. Un susurro de sorpresa se esparció por el público. Sentí el calor de las miradas sobre mí. La risa se había detenido. La complicidad entre Valentina y yo se rompió. Al momento siguiente, en medio de mi dolor, vi una figura elegante acercarse. Era un hombre alto, con un traje que llevaba el peso de un mundo que no conocía. Su mirada estaba fija en Valentina. ¿Quién era? Después, en la sala, escuché murmullos. Es un millonario, decían. Mira cómo la observa. Pero no entendía. En medio de la incomprensión, su voz resonó, ¿puedo ayudar a tu hermana? En un segundo, el aire se volvió pesado. ¿Ayudar? ¿Cómo? Mis manos temblaban, y una ola de miedo y esperanza me atravesó. ¿Qué quería a cambio? Me arrodillé junto a Valentina, su mano en la mía, su pequeño pulgar acariciando mi piel. «Lo escuchaste, corazón», le susurré. Podría cambiarlo todo, pero su mirada era seria. Había una chispa de desconfianza. No quería más promesas vacías. Mi pecho se apretaba. La lucha de siempre se colocaba en el centro de la escena, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si ese hombre solo era un espectador más, al igual que todos los demás que alguna vez habían pasado de largo? O quizás, solo quizás, había una rayita de esperanza. Niños bailarines nunca se rendían, pero a veces el camino parecía oscuro. Uno pensaría que los ricos lo tienen todo, pero ellos también tienen oscuridades que guardar. El silencio se hizo incómodo. La tensión del momento me envolvía. No sabía qué decir. Entonces, él habló otra vez. Te lo prometo. Pueden hacer un milagro. ¿Qué dicen? Su mirada era firme, como si de verdad supiera algo que nosotros no. Un nudo en mi garganta se formaba y el tiempo se detuvo. Valentina me miró, sus ojos reflejaban la lucha de siempre, esperanza y miedo entrelazados. Pero justo cuando estaba a punto de responder, sonó una llamada en mi celular, un mensaje. Aquel tono de alerta resonó como un trueno en la tormenta. ¿Qué noticia traería? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que vamos a conectar. No podía apartar la vista de la pantalla mientras el mensaje se desplegaba en mi celular. Era de una clínica especializada en la parálisis de Valentina. Las palabras parecían bailar frente a mis ojos. Hemos revisado su caso y creemos que hay una posibilidad de tratamiento innovador. Mi mente dio un giro, algo dentro de mí se iluminó, como si la esperanza finalmente resplandeciera. ¿Qué dice?, preguntó Valentina, y su voz la sentí como un eco, un hilo que me ataba a la realidad. Traté de articular las palabras, este era el momento que tanto habíamos esperado. Pero no podía silenciar el temor que aceleraba mi pulso. Podría haber una solución, Val, le respondí, sintiendo la calidez de su mano en la mía. La emoción palpitaba entre nosotras, pero no tenía del todo claro hacia dónde nos conducía. El millonario observaba sin apartar la mirada. Había un interés genuino en sus ojos, pero la incertidumbre me envolvía. Lo siento, tengo que saber más sobre esto, le dije a él, quien todavía permanecía a unos pasos de distancia, como un espectador que estaba a punto de cruzar la línea. Entiendo, dijo, y su voz resonó suave, casi paternal. Pero a veces el temor puede ser un obstáculo. Yo he estado donde tú estás, y sé lo que es luchar por las personas que amas.
Sentí que su confesión abría una puerta entre nosotros. Había algo en su profundidad que me hizo dudar, ¿acaso realmente podía entender nuestro mundo? Quiero ayudar a tu hermana, de verdad. La vida puede cambiar, pero requiere valientes. Su mirada se suavizó y caí en cuenta de su posición, tan diferente a la mía, un millonario que podía hacer promesas, pero que no conocía el peso del día a día. Mientras tanto, Valentina me miraba como si estuviera buscando respuestas en mis ojos. Vamos a tener una oportunidad, ¿verdad? Su voz era un susurro, una mezcla de fe y duda. Vamos a intentar, hermana. La manera en que me habló me dio fuerzas. No podía defraudarla. Justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por la leve brisa de ilusión, el sonido de otro mensaje me sacó de mis pensamientos. La vibración en mi mano era insistentemente inquietante. Es de mamá, murmuré, y el aire en mis pulmones se tornó espeso. Mamá siempre estaba preocupada por Valentina y mis sueños de baile, y la ansiedad de su posible reacción bailó en mi mente. Abrí el mensaje, debes volver a casa. Hay algo que necesitas saber. Esa frase me dejó helada. ¿Qué podría ser tan urgente? Una punzada de desasosiego me atravesó. La esperanza que había empezado a brillar era fría y, de repente, aterradora. Debo irme, Val, le dije, la certeza galopando en mis venas, pero quiero que tú pienses en la oferta. Pregúntate si esto es lo que realmente deseas. La preocupación cruzó su rostro. El estruendo de mis sentimientos confusos me llevaba a una encrucijada, un camino lleno de ilusiones y otro que no conocía. Tal vez teníamos que tomar. Antes de que tuviera tiempo para contemplar mi decisión, el millonario se aproximó aún más. Déjame ayudar. Permíteme ser parte de esto. Estoy aquí por una razón. Su voz era intensa y persuasiva, como si expusiera una relación que trascendía la simple generosidad económica. Si no es hoy, será más tarde. Estaré aquí, esperando. Salí corriendo hacia la salida, una nube de preguntas me seguía. La decisión pesaba como una carga, y decidí que no podía enfrentarla sola. Tenía que escuchar a mi madre. Así, tomé el camino hacia casa, el horizonte se oscurecía y una tormenta de incertidumbre se acercaba. Mientras corría, atrapada entre dos realidades, mi cabeza daba vueltas intentando comprender todo lo que se avecinaba. Valentina se quedaba por un instante, atrapada en su propia burbuja de esperanza. Pero yo sabía que cada elección traería consecuencias que nunca habíamos imaginado. Las luces del hogar comenzaron a brillar en la distancia. Algo grande estaba por suceder, y mi corazón era un tambor que danzaba al ritmo de lo desconocido. Justo antes de llegar, el sonido de mi celular volvió a romper el silencio y, cuando vi la notificación, me detuve en seco. Era un video. El remitente, un hombre que no esperaba ver nunca. Un destello de reconocimiento me alcanzó y mi pecho se llenó de un aire pesado y opresivo. ¿Quiénes eran estas personas que estaban conectando nuestras vidas de forma tan inesperada? Mi mente luchó con la pregunta, y yo, sostenida por el delicado hilo de la incertidumbre, apreté el teléfono contra mi pecho, sintiendo que el futuro de Valentina, el mío y el misterioso millonario podrían estar entrelazándose más de lo que pensaba. El video se reprodujo con un ligero parpadeo, y la imagen que apareció me arrastró a un mar de recuerdos y emociones. Era un rostro que había estado ausente durante años, el de mi padre. La cámara tembló un poco antes de estabilizarse, revelando su expresión serena, casi esperanzada. Hola, pequeña, comenzó a decir, y su voz resonó en mi corazón como un eco lejano. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba esto? El tiempo había borrado las memorias de su rostro, pero su esencia siempre había estado ahí, viva en los anhelos de mis sueños y en las historias que mi madre contaba. Mientras sus palabras fluyeron, hablaba sobre vida, sobre segundas oportunidades y, sobre todo, sobre la importancia de la familia. Quiero que sepas que siempre estaré contigo, a pesar de la distancia, decía, y sentí un nudo en la garganta. Pero lo que más me impactó fue el mensaje subyacente en su grabación, sobre un legado que había dejado, algo que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. A medida que hablaba de la importancia de nunca rendirse, el brillo en sus ojos parecía dirigirse hacia mí, como si supiera que justo en aquel momento estaba a la deriva. Hay algo que debes descubrir, algo que tu madre ha guardado, decía su voz entrecortada, y mi corazón se detuvo. Dudé por un instante antes de reanudar la grabación.
¿Era posible que lo que estaba por revelar pudiera estar conectado a Valentina? El destino nunca se había mostrado tan entrelazado. En mi interior, la mezcla de esperanza y temor se intensificó. Justo cuando estaba dispuesto a dar el siguiente paso, una corriente fría de ansiedad recorrió mi cuerpo y decidí regresar a casa. Mientras corría, el eco de su voz me abrumaba y las palabras sobre su legado resonaban en mi mente, dibujando caminos inexplorados hacia nosotros. Si lo que había olvidado podía ofrecer un hilo de esperanza, entonces no podía dejarlo ir. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. La oscuridad de nuestra sala parecía envolverme, pero había una luz encendida. Mamá estaba sentada en el sofá, su expresión una mezcla de preocupación y resignación. ¿Dónde has estado?, me preguntó casi inmediatamente, la preocupación brotando de su tono. La urgencia de su mensaje todavía palpitaba en mi pecho, y no podía ocultar lo que había visto. Mamá, vi un video de papá. El silencio se apoderó de la habitación. Sus ojos se afilaron, y un par de lágrimas amenazaron con escapar de sus parpadeos. ¿Qué dijo? La forma en que lo preguntó, febril y vulnerable, me removió. Tomé aire y le conté sobre el mensaje, sobre cómo parecía que estaba tratando de guiarnos nuevamente. Ella entrecerró los ojos y su rostro se contrajo como si una puerta de recuerdos dolorosos se estuviera abriendo. No deberías haber visto eso, murmuró, pero no había dureza en su voz. Había tristeza, un profundo dolor que la mantenía de pie en la penumbra. Todo lo que dijo no está completo, ¿qué quieres decir? La inquietud burbujeaba en mi interior. Ella no fue capaz de responder de inmediato, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Hay cosas que no te he contado sobre tu padre, cosas que he intentado protegerte de. Su voz se quebró y una lágrima finalmente se deslizó por su mejilla. Él tenía deudas. Estaba en problemas, y temía que su ausencia causara más daño del que pudo afrontar. Mis pensamientos comenzaron a entrelazarse como hilos de una telaraña, cada uno atrapando más y más incertidumbres. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? La pregunta salió de mis labios como un grito de desesperación. Sabía que había secretos, pero este era más profundo, un nivel de carga que podría desgarrarnos, porque estaba asustada, porque sentía que debía protegerte de un legado que podría destruirte. Su voz se desvaneció mientras el silencio volvía a tomar posesión de la habitación. Ese legado, ese oscuro secreto de nuestro pasado, podía ser lo que finalmente nos empujara a decidir entre buscar la esperada cura para Valentina o desviarnos aún más hacia lo desconocido. Mis ojos buscaban los de ella, tratando de encontrar la verdad que siempre había estado oculta entre las sombras. Mamá, tengo que saber. ¿Qué legado? ¿Qué era tan importante que no podía decirme antes? La urgencia se mezcló con la angustia, y en ese momento, una nueva notificación en mi celular rompió el silencio. Era un mensaje del millonario. Estoy aquí. Lo que sea que estés enfrentando, no estás sola. La ironía de su respaldo me dejó sin aliento. Iban nuestros caminos a entrelazarse aún más de lo que habíamos imaginado. En el fondo de mi pecho, una pregunta se arrastraba, oscura y pesada: ¿podríamos realmente afrontar todo lo que se venía, con el pasado resurgiendo con tanta fuerza, preparando el terreno para decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre? Con cada latido, esa pregunta se hacía más intensa, y me di cuenta de que estábamos en la cuerda floja, atrapadas entre dos mundos, y cada elección podría costarnos más de lo que estábamos dispuestas a pagar. La noche se extendía sobre nosotros, y la tensión en la habitación era palpable. Mi madre secó sus lágrimas con esfuerzo, como si cada movimiento requiriera una fuerza que ya no poseía. Yo podía sentir cómo el aire se hacía más pesado, cargado de secretos y de promesas aún no cumplidas. Estaba ansiosa por entender. Mamá, cuéntame. Ella abrió la boca, pero las palabras se perdieron en la confusión de sus pensamientos. Era un instante que se estiraba en el tiempo y absorbía toda la luz de nuestro mundo. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los míos con una intensidad que podía cortar el silencio. El legado que tu padre dejó no solo fueron deudas. Tenía algo que había descubierto, algo que podría habernos ayudado a todos. Mis pulsaciones se aceleraron. ¿Qué era?, interrogué con una mezcla de fervor y miedo. Solo un rayo de esperanza podía iluminar este camino tortuoso. Ella respiró hondo, y de pronto su voz se volvió más firme. Un proyecto. Algo que él estaba construyendo en secreto, una obra que tenía el potencial de cambiar vidas.
así como la nuestra. Mientras hablaba, su expresión se transformó, y por un momento vi la mujer vibrante que había sido. ¿Por qué no me dijiste nada de esto?, exclamé, luchando contra la frustración que emergía de mí. Ella cerró los ojos brevemente, como si las palabras dolieran al momento de salir, porque temía que le recordarías cómo se había ido. No quería que pensases en él de esa manera. No quería que lo hicieses tu carga. Su confesión resonó en mi corazón, me estrujó con una presión que ni siquiera sabía que existía. Debía seguir indagando. ¿Dónde está ese proyecto ahora? ¿Qué hay que hacer? Le lancé las preguntas una tras otra, sin darle tiempo a pensar. Necesitaba respuestas. Aún está en pie, pero necesitaríamos el capital adecuado, y no sé si estoy lista para volver atrás, repetí, confundida. No podemos quedarnos aquí sin saber. Valentina. Mi voz se rompió al pronunciar su nombre, y mi mente se asaltó de imágenes de ella luchando cada día. La angustia me apretó el pecho al pensar que el legado de mi padre pudiera ser la solución por la que tanto tiempo había estado esperando. Lo sé, cariño. Lo sé, murmuró mientras mis lágrimas caían. Se acercó a mí y me abrazó fuerte, la conexión entre nosotras reafirmándose desde lo profundo. Pero si el camino es peligroso, no quiero que te arriesgues. Ya hemos perdido tanto. La compasión brillaba en sus ojos, y aunque entendía su miedo, la idea de rendirme nunca había sido parte de mi vocabulario. Sudor en las palmas, me atreví a girar mi celular abierta en la mesa y, a pesar de todo, la luz parpadeante de la notificación del millonario volvió a recordar la posibilidad de un futuro diferente. Mamá, hay algo más que debo decirte. El millonario me ha ofrecido ayuda. Quiero conocerlo. Quizás él sepa algo sobre el proyecto de papá. Mis palabras flotaron en el aire, y la reacción de mi madre fue inmediata. La incredulidad fluyó de su rostro. ¿Ayuda? ¿Por qué querría ayudar a una niña bailarina como tú? No puedes confiar en él. No confío del todo, pero creo que puede saber lo que necesitamos. Quizás él tenga la respuesta a nuestras preguntas, argumenté, cada vez más segura de mi deseo de encontrar la verdad. Los fantasmas de nuestro pasado clamaban por atención, y de un momento a otro, podía sentir que el futuro de Valentina pendía de un hilo. De repente, el repiqueteo de una llamada desconocida resonó en mi celular, interrumpiendo nuestro diálogo. La mirada de mi madre se endureció, preocupada. El nombre en la pantalla me dejó paralizada, millonario. Tomé aire, sintiendo que los ojos de mamá quemaban al mirarme. Contesta, dijo con voz baja pero autoritaria. Mis dedos titubearon, pero finalmente toqué la pantalla. Hola. Mi voz salió entrecortada, como si el nudo en mi estómago se hubiera apoderado de mi garganta. Hola, es un placer hablar contigo, respondió su voz grave y segura. Desde el otro lado. La calidez de su tono me hizo sentir al menos un atisbo de confianza en medio del caos. Me interesa saber más sobre lo que estás enfrentando. Creo que debemos reunirnos. La decisión quedó flotando en el aire, esperando ser tomada. Mientras contemplaba su oferta, una mezcla de esperanza y ansiedad se desbordó en mí. Si este millonario realmente tenía la clave para desbloquear ese legado, podríamos tomar la delantera en la lucha por Valentina. Pero, ¿a qué precio? Antes de que pudiera responder, sentí la presión de la mirada de mi madre. No puedo hacerlo sin tu apoyo, murmuré. La incertidumbre bailaba entre nosotras, tan densa como la niebla de la mañana. Podíamos arriesgarlo todo por este hombre cuyas intenciones eran tan inciertas. Estoy aquí, dijo la voz al otro lado, ahora con un tono urgente. Sigue tus instintos. Estaré esperándote. Y antes de tener tiempo de procesar la seriedad de lo que acababa de aceptar, colgó. ¿Qué has hecho?, preguntó mi madre, pero la pregunta resonó en mi cabeza como un eco. Nunca había imaginado que una simple llamada podría cambiar tanto, abrir puertas a un futuro donde el legado de mi padre podría tener un nuevo significado. Pero, estaba lista para ello. Mientras el miedo y la emoción competían en mi interior, me encontré mirando hacia adelante, ya no como la niña que temía enfrentar su pasado, sino como alguien que empezaba a entender que podía tener control sobre su destino, aunque eso significara navegar por mares desconocidos. La intriga sobre el próximo paso se mezclaba con la preocupación, y supe que me estaba acercando a un cruce. Ahí, en ese momento, todo estaba a punto de transformarse.
El día siguiente llegó con una luz dorada que se filtraba por las cortinas, como si el sol quisiese traer un nuevo enfoque con cada rayo. Me levanté de la cama, la inquietud burbujeando en mi interior. Era una mezcla entre el miedo y la expectativa. ¿Qué pasaría si realmente conocía al millonario? ¿Qué podría significar para mamá y para Valentina? Mientras me preparaba, la voz de mi madre resonaba en mi mente, recordándome su advertencia. Con cada paso hacia el espejo, donde mi reflejo mostraba una niña perdida en un mundo de adultos, me cuestionaba si la valentía provenía del deseo de cambiar nuestras vidas o de un acto de desesperación. No debí sentirme tan sola en mi convicción, pero la verdad era que cada pregunta que giraba en mi cabeza se hacía más grande que la anterior. Poco después, me senté en la mesa del desayuno, el aroma del café recién hecho llenando el aire. Mi madre ocupaba el asiento de enfrente, su mirada distante fija en un punto indefinido. ¿Estás lista para esto?, preguntó, su voz suave pero claramente preocupada. Era como si pudiese sentir cada latido de mis nervios. Creo que sí, respondí, aunque en el fondo no estaba tan segura. El legado de papá podría ser nuestra única oportunidad. Ella suspiró, su mirada se suavizó y se llenó de nostalgia. Tu padre siempre soñó con ayudar a otros. Era su forma de querer a la gente. A veces, incluso lo olvidaba en su propia lucha. No quiero que te pase lo mismo a ti. La conexión entre nosotras siempre había sido profunda, pero ese momento me recordó lo mucho que aún nos quedaba por reconstruir. Lo haré con cuidado, mamá. Solo quiero hacer esto por Valentina y por nosotros. Mi madre asintió lentamente, y aunque podía ver el miedo en sus ojos, también vislumbraba una chispa de apoyo. Estaba dispuesta a dejarme volar, aunque el abismo del desconocido se extendía bajo mis pies. Cuando llegó el momento de salir, el aire fuera de casa era fresco y vibrante, llevando consigo la promesa de un nuevo destino. Mientras caminaba hacia el punto de encuentro que había acordado con el millonario, cada paso se sentía como un eco de todas mis decisiones pasadas y futuras. Mi mente estaba ocupada tratando de anticipar todo lo que podría suceder. Al llegar, encontré un elegante café donde el sonido de las tazas y el murmullo de la gente creaban una atmósfera confortante en medio de mi caos interno. Me senté en una mesa cerca de la ventana, el jardín exterior brindando un toque natural al escenario pulcro del lugar. Fue entonces cuando lo vi entrar. La forma en que se movía, la confianza que emanaba, todo en él parecía extrovertido y lleno de energía. Se acercó a mi mesa y ofreció una sonrisa que iluminó su rostro. Hola, ¿tú debes ser la joven bailarina? Su voz era suave, pero poseía una firmeza que inspiraba confianza. Sí. Gracias por reunirte conmigo, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Todo en mi ser ahora se centraba en determinar sus verdaderas intenciones. Lo he estado pensando, comenzó, tomando asiento, sus ojos fijos en mí con una mezcla de interés y seriedad. Tu padre fue un hombre excepcional. Era un visionario. Me duele que este legado haya estado oculto en la sombra de las sombras. Sus palabras calaron en mí, aunque aún sentía la necesidad de proteger mi corazón. ¿Cómo sabes de él?, pregunté, desafiando la curiosidad que asomaba a través de cada menguante barrera que intentaba poner entre nosotros. Su proyecto ha estado en mis pensamientos desde hace tiempo. Yo tengo algunas conexiones, recursos que podrían ayudarte a llevarlo a cabo, explicó, inclinándose un poco hacia adelante como si estuviera compartiendo un secreto invaluable. Pero, ¿a cambio de qué? Nadie da nada gratis, interrumpí, sintiendo que la realidad comenzaba a asomar detrás de su encanto. La idea de que todo esto pudiera ser solo una trampa me revolvía el estómago. Él sonrió, pero había una complejidad en su mirada. A veces, el cambio viene con su propio precio. Lo que te ofrezco no es solo capital. Estoy dispuesto a ayudarte a transformar el legado de tu padre en una realidad, pero necesitarás estar dispuesta a comprometerte a fondo. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras, la mezcla de emoción y temor se coló en mi pecho. ¿Qué tipo de compromiso?, pregunté, conteniendo el aliento. Empezarás con el proyecto por tu cuenta, pero yo estaré aquí para guiarte. Debes demostrarme que lo quieres. Solo así el apoyo será genuino. Es un viaje, querida, y entiendo que te enfrentas a grandes retos. Una vez que lo hagas, el cielo es el límite. Mientras unas voces murmuraban en el fondo, la magnitud de lo que me ofrecía se hizo evidente. La oportunidad estaba ahí, un camino lleno de posibilidades, y la promesa de un futuro. Pero,
Al mismo tiempo, una parte de mí cuestionaba si este viaje podía ir de la mano con lo que aún dolía en mi interior. Respiré hondo, sintiendo que el tiempo se detenía. Necesito pensar en ello. Decirlo era como sacar una piedra de mi pecho. Pero, cuanto podía esperar sin arriesgar a Valentina, de repente, una sensación extraña me invadió, y todo el vibrante ruido del café pareció desvanecerse. Al mirar a sus ojos, jugueteé con la idea de que tal vez el destino no se trataba de elegir entre el miedo o el deseo, sino de aprender a encontrar el equilibrio entre ambos. Mientras me sumía en esa intriga, sentí un escalofrío recorrerme. Lo haré. Pero te advierto que no me detendré. No solo por el legado de mi padre, sino por Valentina y por mi madre. Él sonrió, reconociendo quizás la fuerza en mis palabras o la chispa de determinación que ambos compartíamos. Y en ese instante, decidí que, pase lo que pase, ya no me vería atrapada en la sombra del pasado. Esa noche, al salir del café, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Una tormenta parecía acercarse, y con ella, una creciente sensación de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero lo que nunca imaginé, entre luces y sombras, fue que, antes de dar un paso más, recibiría una llamada que cambiaría por completo la dirección de todo lo que había decidido. Cuando mi teléfono sonó, el sonido pareció retumbar en el silencio de la noche, interrumpiendo el ajetreo de mis pensamientos. Al mirar la pantalla, mi corazón se detuvo un instante. Era un número desconocido, pero había algo en mi intuición que me decía que no debía ignorarlo. Con manos temblorosas, deslicé el dedo y contesté, «Hola», mi voz sonó más frágil de lo que hubiera querido. La otra línea se quedó en silencio por un momento, como si mi saludo hubiera desencadenado un torrente de emociones que el desconocido aún no se atrevía a expresar. ¿Es esta mi pequeña bailarina? La voz era grave y familiar, un eco de la seguridad que una vez había sido mi refugio. Mi estómago se apretó al reconocerla. ¿Eres tú, Clara? Papá, murmuré, casi incapaz de articular palabras. En un instante, todos mis recuerdos se agolparon. Su risa, su voz reconfortante, los días en que me enseñaba a bailar en la cocina, todo volvió a la vida en mi mente. Pero luego, ese vacío, esa ausencia que había dejado, me golpeó con fuerza. El silencio se interrumpió por un susurro: «Necesito que me escuches. He estado trabajando en un proyecto, algo que quizás pueda cambiarlo todo para ti y tu hermana». Mis piernas temblaron. «¿De qué estás hablando?», pregunté, luchando por mantenerme en pie. ¿Cómo podía estar hablando con él? Era otra de sus ilusiones, una broma del destino. Sé que no entiendes, pero quiero que confíes en mí. Hay un camino y lo he estado trazando. Su tono era decidido, lleno de la determinación que siempre había respetado. Pero el recuerdo de su ausencia seguía siendo una sombra que oscurecía su luz. En ese momento, aparecieron ante mí las imágenes de Valentina luchando por encontrar su lugar en un mundo que frecuentemente le daba la espalda. «¿Cómo puedes ayudar, papá? Si nunca has estado aquí». Sentí que las lágrimas comenzaban a asomar, la vulnerabilidad que siempre había mantenido en un rincón de mi corazón amenazaba con desbordarse. «Te prometo que esta vez lo haré bien. He hecho algunos cambios. Es complicado, pero todo está relacionado con el legajo que dejó mi hermano, el mismo que creías perdido», dijo, y al mencionarlo, sentí que una llama de esperanza ardía dentro de mí. «¿El legado de papá?». La incredulidad se mezcló con la emoción. «¿Cómo sabes de eso?». La idea de que la herencia de su trabajo aún pudiera ser relevante, incluso en su ausencia, era una revelación abrumadora. «Su legado está más cerca de lo que piensas, Clara. Solo necesitas abrir el corazón y permitirte ver. Quiero que me ayudes a llevarlo a la luz de nuevo. Prometo que no será lo mismo de antes». «Mereces más», afirmó, la intensidad de su voz era casi palpable. Permanecí en silencio, luchando entre el deseo de creer y el temor de ser decepcionada otra vez. «¿Y si no puedes cumplir tu promesa?». Era un riesgo demasiado grande, pero la idea de una oportunidad para Valentina ardía como un fuego inextinguible. «Si no lo logro, no habrá nada que perder. Pero esta vez, estaré a tu lado. Y estoy más cerca de ti de lo que imaginas», respondió con un tono que prometía alianza y propósito. A medida que la tormenta estallaba afuera, una parte de mí quería aferrarse a su voz, mientras que otra parte continuaba sintiendo la angustia de la traición y el abandono. «Todavía necesito tiempo, papá. Necesito entender cómo encaja esto en lo que tengo ahora, lo entenderás».
Pero nunca quise dejar, simplemente me perdí en mi propio camino. Ahora quiero ayudar a que tú encuentres el tuyo, dijo, y su voz se transformó en una melodía nostálgica que prometía paz. Colgué, sintiendo que mi mundo se tambaleaba. La decisión se asomaba en el horizonte, brillante y deslumbrante como una estrella. Pero, en ese instante, también sabía que sería una encrucijada. Mientras miraba por la ventana, el cielo se iluminó con relámpagos, dibujando sombras en el jardín del café donde había tomado las grandes decisiones del día. A través del cristal, supe que este viaje ya no solo me pertenecía. Todo lo que había estado en juego ahora afectaba a Valentina de una manera que nunca había imaginado. En ese torbellino de emociones, supe que debía enfrentar mis miedos, que la posibilidad de un cambio real estaba al alcance. Fue entonces cuando mi mente se llenó de preguntas. ¿Podría confiar en mi padre después de tantos años? ¿Sería capaz de reconciliar el pasado y forjar un futuro que incluyera a Valentina y a mamá en el camino? Justo en ese momento, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje, y al abrirlo, una sensación gélida recorrió mi espalda. Era del millonario. Espero que hayas tomado la decisión correcta. La ventana de oportunidad no esperará para siempre, era el presagio de que el futuro ya no podría esperar. El miedo se apoderó de mí, pero también una chispa de determinación. Porque en el fondo, una idea resplandecía: si este era mi momento, no podría dejarlo escapar. Y así, mientras el cielo arrojaba sus primeras gotas de lluvia, comprendí que el destino era un campo de batalla entre mis esperanzas y mis miedos. En ese instante, decidí que buscaría la verdad, aunque eso implicase enfrentamientos con mi propia historia. ¿Sería capaz de avanzar? El eco de la llamada aún resonaba en mis oídos, lleno de promesas y sombras, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. El sonido del tamborileo de la lluvia contra los cristales se volvió un eco constante en mi mente mientras trataba de procesar las palabras de mi padre. Me dejé caer en el sofá, sintiendo la resistencia de los almohadones abrazar mi agotamiento emocional. Cada gota que caía parecía trasladar una parte de mi angustia afuera, pero la tormenta en mi interior permanecía intacta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Como podía decidir entre la búsqueda de un futuro y el miedo a perderme en el camino, la imagen de Valentina invadió mis pensamientos. Siempre había sido mi razón para seguir adelante, el latido que daba sentido a cada uno de mis días. Nunca había dejado de luchar por ella y su felicidad, pero la idea de involucrarla en el conflicto que se avecinaba me llenaba de incertidumbre. Un conflicto que no solo giraba en torno a mis deseos, sino que también implicaba a un padre que, después de tanto tiempo, quería ser parte de nuestra vida nuevamente. Mientras atesoraba esos pensamientos, mi teléfono volvió a vibrar. Miré la pantalla y el nombre del millonario apareció. Con el pulso acelerado, decidí que no podía esconderme del futuro que se presentaba. Lo abrí. ¿Listo para dar el primer paso, Clara? La noche es joven, y las oportunidades no llegan en la esperanza. Ven a la galería esta noche. Te esperaré. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. La elección se presentaba clara y deslumbrante: confrontar a este extraño que prometía cambiar el destino de Valentina o ceder ante la comodidad del miedo y la traición. Sabía que entrar en ese mundo significaba soltar un poco el control, exponernos a lo desconocido. Y no podía olvidarme de mi padre, quien aún desde la distancia había traído un destello de luz a mi vida, aunque aún no sabía si era una luz verdadera o solo una ilusión. Miré por la ventana hacia la carretera. La lluvia comenzaba a cesar y el horizonte se iluminaba con las luces de la ciudad. La belleza de la noche siempre me había seducido, como un baile que esperaba ser conducido. Pero esta no es solo mi vida, me murmuré a mí misma, pensando en Valentina. ¿Qué haría ella? De repente, la imagen de su sonrisa iluminó mi mente. Si había algo que siempre había unido a Valentina y a mí, era la pasión por la danza. Tal vez había un camino en esa conexión, una forma de llevar su luz a través del legado que mi padre mencionaba. De repente, dejé la luz de la ventana encendida y, armada de coraje, decidí que haría algo que nunca había hecho antes: invitar a Valentina a unirse a esta encrucijada. Fui hacia su habitación, donde la encontré perdida en un libro, el rostro iluminado por la luz tenue de una lámpara. Val. La llamé suavemente. Al levantar la vista, su expresión mostró una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Te gustaría acompañarme a un lugar especial esta noche? ¿A dónde?
preguntó con cautela, su voz un susurro, a una galería de arte. Conocerás a algunas personas, y creo que hay algo entre todos los colores y las historias que se cuentan en esos cuadros, algo que podría inspirarte, a ti y a mí, respondí, esperando que entendiera la gravedad de lo que le ofrecía. La duda cruzó su mirada, pero poco a poco, sus ojos se encendieron con una chispa de curiosidad. Podré bailar, sí, quizás no esta vez, pero será un paso hacia algo más grande, le aseguré, buscando la promesa de un futuro que aún se vislumbraba difuso. La idea de un nuevo comienzo rebosaba de posibilidades. Está bien, dijo finalmente, y aunque su voz era tenue, la determinación que proyectaba era firme. Mientras nos preparábamos para salir, la tormenta en el exterior se disolvía. Cuando llegamos a la galería, las luces brillaban con una calidez desconcertante. Sin embargo, una inquietud se apoderó de mí mientras mis ojos buscaban al millonario. La música suave rodeaba el ambiente, y las conversaciones resonaban en un crescendo de ansiedad. Morría y otros niños bailaban, unos pocos en el centro, cautivando a un grupo de gente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Ves eso? ¿Valentina? Deberías estar ahí, le respiré, sintiendo que un impulso me guiaba. Ella sintió con la cabeza, pero nuestras miradas se vieron rápidamente interrumpidas por la figura del millonario que se acercaba. Tenía una presencia magnética, con un aire de autoridad inquietante. Clara, comenzó, sonriendo, me alegra que decidieras venir. Sabía que tenías un espíritu audaz. Las palabras caían como un manto sobre mí, envolviendo mis sentidos. ¿Y quién es ella?, preguntó, dirigiendo su mirada a Valentina con un interés genuino que no había esperado ver. Esta es Valentina, mi hermana, respondí, sintiendo que el peso de esa presentación abría un libro que aún no había comenzado a leer en su totalidad. Las palabras fluyeron de mis labios con confianza. Ella es la razón por la que estoy aquí. Encantado, Valentina. Tengo un lugar especial para ti en este mundo, dijo él, su tono lleno de promesas que no podía descifrar. La risa de Valentina, en ese instante, fue un canto claro que dibujó una corriente de luz entre nosotros, pero justo cuando parecía que un nuevo camino se abría, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez trayendo consigo un mensaje que detuvo el aliento en mi pecho. Era de papá. ¿Dónde están? Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Nuestra familia puede renacer. El instante se volvió denso, el mundo pareció paralizarse. Allí estaba yo, en una encrucijada entre dos hombres, entre un futuro incierto y el eco de un pasado voraz que amenazaba con desmoronarse. Respiré hondo, sintiendo el peso del momento presionando sobre mis hombros. ¿Podría realmente permitir que ambos mundos se encontraran? La tormenta en mi interior resurgió con una fuerza renovada, transformando el aire a mi alrededor en una repentina bruma de decisión. Era hora de encontrar una respuesta, aunque eso significara abrir el corazón a todas las posibilidades y miedos amontonados. Con Valentina a mi lado, decidí que estaba lista para descubrir lo que el destino tenía reservado para nosotras. El murmullo de la galería se desvaneció en el momento en que el mensaje de papá se instaló en mi conciencia. Las palabras "nuestra familia puede renacer" resonaban como un tambor distante en un campo de batalla. Me encontraba entre dos estandartes, el de un padre que había partido en el ocaso de mi infancia y el de un millonario que ofrecía un espléndido amanecer en forma de sueños y posibilidades. Clara, ¿estás bien? La voz de Valentina me trajo de vuelta a la realidad. Su mirada, llena de expectativa, confirmaba su deseo de pertenecer a este nuevo mundo. Sí, estoy bien, respondí, aunque sabía que el torrente de emociones apenas comenzaba a emerger. Era el instante en que se sellaban decisiones que podían transformar completamente nuestras vidas. Pero la pregunta que realmente arde en mi mente era, ¿estaría dispuesta a arriesgar el lazo que compartía con Valentina, en busca de una relación potencialmente redentora con mi padre? Mientras el millonario avanzaba hacia mí, vi en su expresión una clarividencia que me incomodaba. Era como si pudiera percibir lo que pasaba en mi mente. Clara, dijo con una voz suave, como un canto que acaricia los oídos, este es un lugar donde los sueños cobran vida. No tengas miedo de compartir el tuyo. Gracias, murmuré, aunque la incertidumbre me atenazaba. Significa mucho para mí. Justo entonces, el aire se llenó de melodías que hacían eco de las riendas de mis pensamientos desbocados. Las luces danzaban sobre los rostros de los presentes y el nombre de cada artista se tejía en un tapiz de admiración. ¿Te gustaría ver una actuación?, continuó el millonario, extendiendo su mano hacia Valentina.
Ella observó, cautelosa, antes de aceptar la invitación con una sonrisa tímida. Ambas nos acercamos al área central. Al llegar, las luces se atenuaron y todos los murmullos se convirtieron en un respetuoso silencio. Una danza comenzó, y Valentina se iluminó desde adentro. Observé con fascinación cómo su cuerpo respondía a la música, como si los movimientos de los bailarines liberaran lo que yo no había podido expresar durante tantos años. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento me pregunté, ¿acaso Valentina era la respuesta a mi búsqueda, el faro de esperanza que me guiaba hacia el otro lado del dolor y la confusión? En el fondo, sabía que estaba justo en la vereda de mi propio crecimiento, enfrentándome a lo que alguna vez había considerado imposible, pero incluso en ese instante de felicidad, la vibrante chispa se opacó cuando mi teléfono vibró una vez más, anunciando un segundo mensaje de papá. Estaba lleno de reproches, notas de la angustia que había vivido. He estado buscando a tu hermana, Clara. No sé a dónde has llevado a Valentina ni por qué me ignoran. Quiero ser parte de sus vidas otra vez. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje. ¿Qué decisión tomaría frente a esta nueva llamada del pasado? La historia se repetía, y el hilo que unía a mi familia se enredaba en promesas de futuro. ¿Estás bien? La pregunta de Valentina me sacudió nuevamente. La danza había terminado, y la atención regresaba hacia nosotros. Las miradas expectantes de la multitud se posaban sobre nosotras. Lo que un momento antes era puro destello ahora se endurecía en la presión de un camino incierto. No sé, respondí, aunque lo que realmente quería era darle un sentido de calma a ese torrente. La verdad es que, entre el brillo del mundo que se presentaba ante nosotras y la espina del pasado que me perseguía, me sentía más perdida que antes. La música suave llenaba el aire, y el milonario nos observaba, comprendiendo que dentro de mí se estaba librando una batalla. Mi corazón se debatía entre la responsabilidad de ser la mayor y la búsqueda de lo que deseaba ser. Clara, me preguntó él cautelosamente. Tal vez deberías tomar un momento. A veces, la vida nos pide que tomemos un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente queremos. Las palabras resonaron con tristeza y esperanza al mismo tiempo, abriendo en mí pequeñas rendijas por donde asomaban viejos sueños y temores. Quería que Valentina experimentara el mundo con la misma fascinación que sentí en mi infancia, pero la sombra de nuestro padre se cernía sobre nosotras como una nube gris. Esto es solo el principio, dije a Valentina, quien me miraba con ojos expectantes. No quiero que te sientas presionada, pero tenemos que ser valientes. Este lugar, esta noche, podría ser una nueva oportunidad, no solo para nosotras, sino también para ese hombre. Valentina asintió, pero había una chispa de inquietud reflejada en su mirada. Lo entendía, la incertidumbre era lo único que había conocido en su corta vida. Pero la luz que emanaba de su ser también me decía que ambas requeríamos un héroe, un lugar donde encontrarnos sin el estigma del pasado. Pero entonces se dio un giro inesperado, una susurrante marea cambiando el ambiente. La música se apagó y un pequeño grupo de bailarines se acercó a nosotras. Atraídos por una magia tangible, comenzaron a invitarnos a unirse a ellos, a compartir ese espíritu de creación y amor por la danza. Vamos, bailen con nosotros, exclamó uno de los miembros del grupo con un entusiasmo travieso. Sus ojos brillaban, y por un instante, parecía que cada una de nuestras cargas podía ser despojada con un solo movimiento. Miré a Valentina. Ella titubeó, la duda clara en su rostro, pero podía sentir que la música llamaba a ambos. Era un canto de libertad, una celebración de la vida, y aunque las sombras del pasado amenazaban con desvanecerlo, había un impulso que crecía en mi interior, el deseo de arriesgarme. Tomé su mano y, en un acto de valentía, propuse, ¿vamos a bailar? Puede que sea lo que necesitemos para abrirnos al futuro. Las palabras fluyeron, aunque aún no sabía lo que estaba dejando atrás. Con un suspiro profundo, aceptó. Y justo cuando comenzábamos a sumergirnos en los movimientos, el ruido de la galería volvió a desvanecerse y las luces se apagaron de golpe. En la oscuridad, un sentimiento de desasosiego me envolvió. En un instante, todo se tornó sombrío. El murmullo entusiasta que nos rodeaba se reemplazó por un profundo silencio, y las sombras parecían cobrar vida en el espacio estrecho. En ese instante, el futuro se sentía más inseguro que nunca. Volví a buscar el mensaje en mi teléfono, y de repente, la ansiedad se apoderó de mí como nunca lo había hecho. ¿Qué vendría después, en medio de la oscuridad? ¿Lograría responder las preguntas que me carcomían antes de que la noche se desvaneciera en lo absoluto?
Atravesar la penumbra se volvió un desafío contra cada parte de mí que anhelaba claridad. Lo que ocurrió en esos momentos, antes de que el espectáculo comenzara nuevamente, marcaría el hilo de un destino que ninguna de nosotras podía prever. La oscuridad me envolvió como un manto pesado, y el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Sentí la mano de Valentina entrelazada con la mía, pero el choque de emociones me hizo dudar. Había bailado durante unos instantes en el fragor de un nuevo amanecer, y ahora, el eco de un pasado que creía enterrado resonaba con furia. ¿Clara? La voz de Valentina, suave y tentadora, rompió la somnolencia del momento. ¿Qué pasa? Su inquietud era palpable, como si la tensión que se cernía en el aire también la hubiera envuelto. Lo siento, es solo que, intenté articular, pero las palabras se desvanecieron. En mi mente, las palabras de papá se entrelazaban con la imagen de la danza que había presenciado. La posibilidad de que un reencuentro con él pudiera abrir puertas cerradas o, por el contrario, llevarme a un abismo de dolor y recriminaciones. Era un dilema. La música, que antes había sido un bálsamo, parecía haberse detenido en su curso, dejando tras de sí un silencio denso. De repente, una luz tenue iluminó un rincón de la galería, y vi que un grupo de bailarines comenzaba una nueva coreografía. Sus movimientos eran fluidos y evocadores, como si hablasen una lengua propia. En su danza, sentí el eco de mis propios sueños, pasiones que había reprimido por tanto tiempo. Vamos, bailamos, insistí nuevamente, aferrándome a la esperanza de la música que apenas resonaba. La urgencia por compartir este momento con Valentina seguía latiendo en mí. Podríamos ser parte de esto, dejar que las preocupaciones desaparezcan por un rato. Ella me miró con incertidumbre, pero algo en su rostro cambió. La danza, aunque ajena, parecía llamar a lo más profundo de su ser. Así que, con un impulso que me sorprendió a mí misma, la conduje hacia el grupo de artistas. Cada paso que daba libraba un poco más mi alma del peso del pasado. La primera o segunda vuelta fue torpe, pero a medida que nos uníamos al coro de risas y movimientos, la memorabilidad caía suavemente sobre nuestros hombros como un abrigo cálido. Valentina se iluminó, su sonrisa ahora más amplia que antes, y la magia de la danza nos cautivó. Esto es liberador, me dijo entre risas, sus ojos brillando como estrellas. Mientras nos movíamos, me olvidé, aunque solo por un instante, de los mensajes que pesaban en mi mente. El ritmo de la música parecía aliviar el nudo que se había formado en mi pecho, llevándose con él los ecos de preguntas sin resolver, pero, como si el universo estuviese en mi contra, el silencio regresó con un impacto mayor que antes. La luz comenzó a apagarse y la atmósfera se tornó inquietante. La música cesó abruptamente, y, en ese instante de quietud, la risa y la vitalidad se convirtieron en un eco lejano. El pánico y la confusión comenzaron a hilarse entre mis pensamientos, agresivos y dolorosos. Clara, ¿qué está pasando?, susurró Valentina, su voz envolviendo la oscuridad como un salvavidas. Su miedo era contagioso, y una ola de ansiedad me recorrió. No lo sé, respondí, el terror apoderándose de mi voz mientras mi mente divagaba entre imágenes de mi padre y el eco de su mensaje asesino. Tal vez es solo un mal momento. A medida que la oscuridad se hacía más espesa, surgió de entre las sombras una figura. Una mujer, con una expresión poderosa y decidida, se acercó, llevando consigo una carga de energía. Sus ojos centelleantes parecían atravesar el velo de confusión que habitaba en mí. ¿Por qué han dejado que el miedo les robe este momento? Su voz resonó con una claridad penetrante en la penumbra. A veces, lo que más tememos es lo que nos ofrece el verdadero crecimiento. Las palabras de la mujer golpearon mi ser, creando un eco dentro de mí. Era cierto, había estado huyendo de mi pasado, temerosa de lo que descubriese al enfrentar mi dolor, al igual que había temido aceptar la posibilidad de reconciliación con mi padre. Vengan, continuó, extendiendo su mano. La danza no se detiene porque haya oscuridad. Se transforma, se renueva. Sentí que el tiempo se paralizaba. Valentina miró hacia mí, su mirada ardía con una mezcla de esperanza y necesidad de conexión. En ese instante, todo se centró en una elección, seguir en la penumbra o aceptar la luz que esta mujer ofrecía. Hacia adelante, fui capaz de murmurar, eligiendo el camino que iba hacia la luz. Un road trip que no tenía certeza de dónde iba a llevarnos, pero que sabía era el único que podía transformar la oscuridad en forma de liberación. Valentina asintió, y juntas nos dirigimos hacia la mujer. Sus ojos hablaban de experiencias vividas, de momentos de renacimiento, como si tuviese un mapa de cada corazón roto.
Pero había algo en la expresión de esa mujer que me instó a cuestionar nuevamente, qué secretos estaban ocultos en el corazón de cada uno de nosotros. La oscuridad empezó a desvanecerse lentamente, y al tomar su mano, la música comenzó a fluir de nuevo, tejiendo un nuevo hilo de esperanza en el aire. Pero en el rincón más distante de mi corazón, la sombra del mensaje de papá seguía martillando, recordándome que el pasado nunca estaría completamente lejos. El ciclo de decisiones, una vez más, giraba sin cesar, prometiendo desafíos incluso en los actos más simples de entrega y alegría. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para enfrentar la verdad del legado que había heredado de mi padre, mientras bailaba en el asombro del presente? ¿Podría abrazar la dualidad entre el dolor y el amor, sin dejar que uno aniquilara al otro? Las luces brillaron intensamente, llenando el espacio con una energía renovada, y durante un breve momento creí, si solo se trataba de un instante, que podría conquistar mis demonios. Pero una palabra resonó en mi mente con desesperación. ¿Cómo? Así, la galería se transformó en un escenario de dos mundos, uno iluminado por la posibilidad no vivida que estábamos creando y otro oscurecido por un pasado que ni siquiera había comenzado a desentrañar. Una transición que ni siquiera el tiempo podría apaciguar. La brisa fresca de la noche se colaba entre nosotros mientras el ritmo de la música nos envolvía. Entre los movimientos fluidos y la energía vibrante de la danza, sentía que cada paso era una pequeña victoria, un acto de liberación. Valentina sonreía a mi lado, sus ojos brillando con un fuego que hasta ese momento había estado oculto. La conexión entre nosotras se fortalecía en cada giro, cada latido compartido, hasta que, de repente, todo se detuvo, la música se apagó, el murmullo que llenaba la galería se convirtió en un susurro inquietante. El aire se tornó pesado, y un silencio denso se instaló, atrapándonos en un instante que se sentía ajeno y abrumador. Fue entonces cuando el mensaje de papá emergió como un fantasma en mi mente: nuestra familia puede renacer. Sentí que el universo se contraía a mi alrededor. Las imágenes de mi infancia, el amor de mi padre y la angustia de su ausencia se mezclaban en un torbellino. El legado que había creído perdido comenzaba a cobrar vida de nuevo, pero su renacimiento traía consigo el peso de decisiones angustiosas. Valentina, percibiendo la tensión que había surgido en mí, tomó mi mano con más fuerza. ¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué has dejado de sonreír? Su voz me trajo de vuelta al presente, a la fragilidad de nuestra danza y a la hermosa lucha que era nuestra vida. Era un recordatorio de que, aunque el pasado intentara arrastrarme hacia la oscuridad, el futuro aún era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Val, necesito que sepas algo, empecé, mi voz apenas un susurro. Este viaje, lo que estamos haciendo aquí, puede abrir puertas a nuestro pasado, a nuestra familia. Pero también significa que debemos ser valientes y afrontar la verdad. El entendimiento iluminó sus ojos. Valentina siempre había sido más sabia de lo que su edad sugería. Con un profundo aliento, miré a la multitud que nos rodeaba. El millonario observaba, su expresión cautelosa mientras parecía atisbar el peso de nuestras emociones. Siento que se acerca un momento decisivo, continué, y no podemos tener miedo de lo que el futuro nos depare. Necesitamos enfrentar lo que hemos dejado atrás, incluyéndolo a él. Mi mirada se dirigió hacia el millonario, quien permanecía en la penumbra, como si supiera que estaba a punto de cruzar la frontera entre dos mundos. Fue entonces, en un acto de total resolución, que decidí dar el primer paso. Voy a hablar con él. Quiero entender su parte de la historia. Quiero saber qué sucedió y cómo podemos encontrarnos, todos juntos. La determinación que brotó de mí era tan potente como el amor que siempre había sentido por Valentina. Valentina sintió, su mano fuerte en la mía. Lo haremos juntas, como siempre. Su apoyo me llenó de energía, y en ese momento supe que, sin importar lo que ocurriera, teníamos que arriesgarnos. Mientras me acercaba al millonario, podía sentir su mirada fija en mí, como si esperara esta revelación. Al llegar a su lado, una mezcla de miedo y esperanza brotó en mí. Necesito que me digas qué sabes sobre el legado de mi padre, exigí, la valentía brotando como un manantial desde lo más profundo de mi ser. Él respiró hondo, y su rostro mostró una comprensión profunda, como si estuviera listo para abrirse finalmente. Tu padre y yo compartimos sueños, Clara. Él tenía una visión que podría haber cambiado no solo su vida, sino también la de muchas personas. Pero el miedo lo consumió antes de que pudiera actuar. Quería ayudarte a ti y a Valentina, pero las circunstancias nos separaron. Los latidos de mi corazón se aceleraron con cada palabra. Entonces, ¿podrías ayudarme a convertir esa visión en realidad?
La vulnerabilidad me llenaba, y al mismo tiempo, una luz de esperanza brillaba en mis ojos. Es posible, pero habrá un precio. Es un viaje complejo, y tendrás que enfrentarte a la historia que ha marcado tu vida y la de tu familia. No podremos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro basado en la verdad, me respondió, su voz resonando con una gravedad que me hizo sentir que estaba en el umbral de algo nuevo, y justo cuando creí que el caos estaba empezando a calmarse, un nuevo mensaje llegó a mi celular, era de mi madre. Sus palabras eran simples pero cargadas de emoción, estoy aquí. Quiero reconciliarme con ustedes. Un torrente de emociones me recorrió, mezclando sorpresa con un resquicio de esperanza. Mamá está aquí, exclamé, sorprendida. Valentina se iluminó, y juntas miramos hacia la puerta de la galería, donde la figura de nuestra madre apareció, llena de aplomo, como si estuviera regresando a un hogar del que nunca debió haber salido. Al encontrar a las dos personas más importantes de mi vida en la misma sala, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Todo lo que había dado forma a nuestro camino, todo el dolor y la lucha, estaban a punto de convertirse en un lazo que uniría nuestras cicatrices en una historia de sanación. El millonario asintió levemente, comprendiendo que la red de relaciones se estaba tejiendo en un nuevo y poderoso vínculo. La verdad a veces duele, pero crea conexiones más profundas. Lo que están haciendo ahora es esencial, musitó, como si cada palabra flotara sobre la danza de emociones que se desarrollaba ante nosotros. Fue entonces que las luces volvieron a brillar y, con cada nuevo destello, se asomó una oportunidad de futuro en armonía. Valentina, mamá, estoy lista para enfrentarlo todo. Quiero que formemos un equipo, que juntos seamos el cambio que ha estado esperando. Podía sentir la energía del amor inquebrantable que compartíamos fluyendo como un río desbordante. Miré a Valentina y a mamá, llenas de lágrimas en los ojos, pero sonriendo por la promesa de lo que estaba por venir. Juntas, tomamos una profunda bocanada de aire y, como una sola entidad, nos dirigimos al millonario. El amor y la valentía guiaron nuestros pasos, y a medida que avanzábamos, sabía que esta vez no éramos solo una niña bailarina y su hermana, éramos una familia dispuesta a buscar la cura de nuestras almas. Porque en ese mágico instante final, comprendí que un legado no se define por lo que se pierde, sino por lo que se construye en el presente. Entonces decidí que siempre bailaría, no solo por mí, ni solo por Valentina, sino por cada parte de nuestra historia que habíamos desechado, por cada lágrima que habíamos derramado y por cada paso que daba la certeza de un nuevo comienzo. Y en la luz titilante de aquella galería, sentí por primera vez que, aunque el pasado siempre llevaría su carga, había una libertad ardiente en los lazos que decidimos entrelazar. Estamos listas para danzar en esta nueva vida, susurré, y al hacerlo, bella Valentina, mi historia seguía floreciendo mientras nos adentrábamos juntas hacia un futuro sin miedo. A veces, para hallarse, hay que desnudarse de todo lo que hemos sido, y bailar como si nadie estuviera mirando, dije, entendiendo finalmente que somos el eco de nuestras elecciones en cada latido.